Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en el servidor de MySQL y SQL Server, donde en este punto nosotros ya hemos creado una base de datos en estos servidores, utilizando el siguiente script que podemos utilizar para poder crear una base de datos. Luego se utilizó el siguiente script para poder consultar la lista de bases de datos que nosotros tenemos en el servidor de SQL Server. Ahora lo que prosigue es ejecutar un script que nos permita eliminar la base de datos que nosotros hemos creado en el servidor de SQL Server. Bien, para poder comentar una línea de código podemos utilizar los siguientes caracteres, pero también si solo queremos comentar una sola línea de código, podemos utilizar guiones, dos veces guiones, y de esta forma se ha creado un comentario. Ahora, para poder eliminar una base de datos en nuestro servidor, vamos a colocar la siguiente sentencia, throw, que nos permitirá liberar. Luego tenemos que colocar database. Y de último vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos. Justamente el ID me está mostrando la lista de bases de datos que coinciden con el carácter que yo ingresé, que es la letra P en mayúscula. Voy a seleccionar la base de datos que yo he creado y después vamos a colocar punto y coma. De esta forma nosotros vamos a eliminar definitivamente nuestra base de datos del servidor de SQL Server. Vamos a verificar. Voy a ejecutar este script bien presionando la tecla F5 o el siguiente botón. Bien, perfecto, como pueden observar me está mostrando el siguiente mensaje: los comandos se han completado correctamente. Bien, pero justamente aquí me está mostrando esa base de datos, es porque necesitamos actualizar la siguiente carpeta. Clic derecho, actualizar. Bien, perfecto, como pueden observar ya no tengo esa base de datos. Esto significa que hemos eliminado satisfactoriamente la base de datos de nuestro servidor. Genial. También podemos seguir eliminando más bases de datos. Después del nombre de la base de datos que nosotros hemos eliminado, podemos colocar coma y después colocar el nombre de la otra base de datos que nosotros queremos eliminar. Esto significa que nosotros podemos ir creando una lista de bases de datos que nosotros queremos eliminar. Bien, voy a comentar esta línea de código. Y lo que haré será nuevamente crear esa base de datos, liberando este script. Voy a ejecutar nuevamente el comando. Bien, perfecto, los comandos se han completado correctamente. Nuevamente voy a seleccionar la carpeta base de datos, clic derecho, actualizar. Y pueden observar que nuevamente tengo creada la base de datos. Ahora vamos a pasar al editor que estamos utilizando para poder gestionar bases de datos en el servidor de MySQL. Y vamos a verificar si nosotros podemos también eliminar la base de datos. Bien, voy a comentar esta línea de código. Ahora aquí, para poder comentar una línea de código, podemos utilizar el siguiente carácter. Justamente es distinto a SQL Server, pero para poder eliminar la base de datos, prácticamente vamos a utilizar las mismas sentencias. Vamos a colocar dot, luego vamos a colocar database. Después vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos, que en este caso se llama person. Bien, perfecto, de esta forma tengo la siguiente sintaxis que se va a utilizar para poder eliminar esta base de datos que yo he creado en el servidor de MySQL. Voy a ejecutar el comando presionando el siguiente botón o también presionando la tecla F9. Bien, perfecto, como pueden observar justamente aquí me muestra que nosotros hemos eliminado esa base de datos, pero aquí me sigue mostrando esa base de datos. Lo que haré será seleccionar el servidor y voy a actualizar utilizando el siguiente botón o la tecla F5. Perfecto, como pueden observar ya no está la base de datos. De esta forma nosotros podemos eliminar una base de datos en MySQL, pero aquí no podemos eliminar simultáneamente varias bases de datos, tal como podemos hacer en SQL Server.
Vamos a pasar nuevamente a SQL Server y voy a habilitar nuevamente esta línea de código y voy a deshabilitar o a comentar esta línea de código. Lo que haré sería eliminar unas bases de datos que no estoy utilizando. Bien, voy a eliminar las siguientes bases de datos simultáneamente. Tal como les mencioné anteriormente, estas bases de datos yo ya las tengo creadas en el servidor, ya que estoy utilizando estas bases de datos para poder crear aplicaciones. Pero en este momento no estoy utilizando estas dos bases de datos, por lo tanto voy a eliminarlas para poder mostrarles que podemos eliminar simultáneamente varias bases de datos. Voy a ejecutar este script. Bien, perfecto, como pueden observar, eliminé las dos bases de datos. Pueden observar que tengo justamente la siguiente base de datos y la siguiente base de datos, pero se están mostrando en la lista porque tengo que actualizar la carpeta. Actualizar. Ahora, otra de las formas que nosotros podemos utilizar para poder eliminar bases de datos es primero verificar si esa base de datos existe. Vamos a colocar una condición y vamos a colocar la siguiente palabra. Luego vamos a colocar la siguiente palabra. De esta forma vamos a preguntar si la base de datos existe, la eliminamos. Pero si no existe, claramente no va a ejecutar el procedimiento para poder eliminar esa base de datos. Estas dos bases de datos ya están eliminadas. Vamos a ejecutar esta query para verificar qué nos muestra justamente aquí en la ventana de mensaje. Pueden observar que los comandos se han completado satisfactoriamente. Bueno, se ejecutó el comando, pero no hizo absolutamente nada porque estas bases de datos ya no existen. Vamos a pasar también a MySQL porque también podemos hacer lo mismo. Antes de eliminar la base de datos, lo que podemos hacer es preguntar si la base de datos existe, colocando la siguiente condición. Si la base de datos existe, bien, la eliminamos. Pero si no existe, claramente no va a ejecutar el procedimiento de eliminar porque esa base de datos no existe. Voy a ejecutar el comando. Pueden observar que me muestra el siguiente mensaje, una advertencia, que no puede ejecutar el procedimiento de poder eliminar la base de datos porque esa base de datos no existe. Pueden observar. Muy bien, genial. Pero si la base de datos existiera, claramente podríamos eliminar esta base de datos del servidor de MySQL o de SQL Server. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde hemos visto un ejemplo básico de cómo nosotros podemos eliminar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server, ya que la sintaxis que se utilizan para poder eliminar bases de datos en estos servidores prácticamente es idéntico. Pero bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.